Les habla su profesora Elena Ramírez, docente de razonamiento verbal. Vamos a ver el tema de textos académicos, ¿sí? Ahora, para empezar, ¿qué es un texto? Un texto está conformado por párrafos y por enunciados que están unidos por conectores para tener sentido lógico, ¿verdad? Ahora, los textos académicos, ¿qué son? Son elaboraciones intelectuales que abordan un tema en particular. Es decir, vamos a hablar de un tema en específico y lo vamos a hacer de manera formal. En el ámbito donde se emplean los textos académicos, es la academia, quiere decir que es en lugares como los colegios y todo eso, ¿no? Es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimiento formal. Durante los procesos de enseñanza y aprendizaje se elaboran los textos académicos. Ahora, ellos se hacen ¿con qué objetivo? Con el objetivo de comunicar, difundir algún tema en especial e intercambiar conocimiento, así como para discutir sobre el tema con los estudiantes y generalmente estos textos son hechos por investigadores, estudiantes y docentes. Ahora, ¿cuáles son las características de un texto académico? Debe ser pertinente, es decir, debe hablar de forma correcta, debe ser oportuno, ¿no? En la forma de hablar del tema, debe ser programático, es decir, debe ser en un orden su realización, debe seguir un orden. Por ejemplo, de ahí vamos a ver los pasos para realizarlo y las partes que tiene, pero en el orden se refiere a que primero realiza una investigación para poder realizar el texto, porque es con fundamentos en que se hace el texto académico. Debe ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad, es decir, debe quedar claro cada punto que se trata en este texto, no debe quedar dudas y debe ser fundamentado. Ser argumentativo, debe explicar y dar la razón del porqué de cada idea, de cada afirmación. Debe basarse en la consulta de fuentes académicas, es decir, debe ser sustentado por algún autor en específico. Debe ser preciso, debe ser claro, conciso y emplear un lenguaje formal. Esas son las características de un texto académico. Después, el texto académico está dividido en tres partes. La primera es la introducción, que es en la cual el autor, ¿no?, que haga el texto debe introducir el tema, es decir, hablar algunos puntos de lo que va a tratar su tema, ¿no? Más o menos de forma macro, de forma general, qué es lo que va a hablar. Por ejemplo, si yo voy a hablar, no sé, del aborto, pongamos, ¿no? Entonces, en la primera parte de la introducción debo mencionar de forma general qué es lo que voy a tratar de ese tema, ¿no? Ya sean sus consecuencias, ya sean los motivos, ya sean los índices de las personas que lo realizan, ya sea qué punto voy a tratar, mencionarlo en la introducción, para que la persona que lo va a leer ya sepa de qué se va a tratar el texto. En el cuerpo voy a desarrollar mis argumentos o desarrollar lo que yo estoy hablando del tema, porque este texto tiene que de alguna u otra forma mencionar argumentos sustentables sobre el tema, ¿no? Ahora, en el cuerpo voy a desarrollar todo el tema mencionando mis fuentes, mis argumentos. Y en el cierre voy a generar mis conclusiones ya con recomendaciones y sugerencias de acuerdo a todo lo que yo hablé anteriormente sobre el tema. Ahora, además los textos académicos pueden tener objetivos diferentes, pueden presentar características particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que así como pueden necesitar extensiones diferentes para exponer y desarrollar las ideas que se quieran transmitir, es en vista de esto que existen diferentes tipos de textos académicos. ¿Qué quiere decir? Que en general el texto académico lo que va a buscar es informar, pero hay diversos tipos de texto académico que cada uno tiene su diferencia. Por ejemplo, tenemos el resumen, el informe, la reseña, el ensayo, la monografía, la tesis y el libro. Todos los mencionados son textos académicos, por su estructura, por su objetivo y por las personas a las que va dirigidas. Entonces, pero que cada uno tiene su diferencia. Por ejemplo, en el caso del resumen, el resumen es un documento que reduce el tamaño de la información de un texto, de un tema en especial. Entonces, lo que va a hacer es eh, escoger o subrayar lo más importante de un texto para volverlo un resumen.
Eso es el resumen. Entonces, el segundo, el informe, es diferente. Es un documento que pertenece a un texto expositivo o informativo. Es decir, va a mencionar sobre un tema, va a hablar sobre un tema y se expone el aspecto de la realidad de la manera más objetiva y veraz. Es decir, tal cual, sin colocar nada de su opinión, solamente realizar el informe en general del tema que está hablando. Objetivo de acuerdo a que quiere decir que es tal cual como de donde se realiza la información. Y verás que tiene que ser comprobable con la información que ella haya utilizado de respaldo para hacer el informe. La reseña es un documento crítico. Cuando uno hace una reseña es con el punto de hacer una crítica hacia lo que está hablando, ¿no? En ella se evalúa y se juzga con información de otras fuentes algún texto. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre una película, sobre videos o sobre entrevistas que no me parecieron o que sí me parecieron, desarrollar un documento crítico sería la reseña. Ahora, el ensayo sí es un trabajo subjetivo, es en el cual el autor va a presentar su comentario personal y libre sobre un texto, sobre un tema en especial, ¿no? En este tipo de textos, el autor va a desarrollar su propia opinión, su propio argumento sobre un tema específico. Ahora, vamos a acá desarrollar un poco más lo que es el ensayo, porque ese va a ser su producto. El ensayo, dice, suele ser de poca extensión, aunque es relativo. O sea, generalmente los ensayos son cortos, no son muy largos, son de 2 a 3 hojas, 2 a 3 caras, perdón. Hay ensayos de una página o menos, de 5 o de 20 páginas a más. O sea, hay extensos, pero la mayoría son cortos. Su estructura es libre, en el sentido de que no tiene contenidos predefinidos que yo hago al inicio, que yo no. Simplemente es comienzo con la introducción, así porque todos los textos académicos lo tienen. Luego en el cuerpo donde voy a desarrollar todas mis ideas y en el final donde voy a poner mis conclusiones, ¿no? Los temas que se pueden abordar en un ensayo son diversos. Hay ensayos sobre literatura, sobre temas periodísticos, científicos, políticos. Puedes escoger el tema que tú más deseas para hacer un ensayo. El estilo con que se escribe un ensayo es formal. Eso significa que la expresión debe ser cuidadosa. Los términos solo son formales. El tono puede ser irónico, satírico, poético, didáctico. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, o sea, en el ensayo vamos a encontrar la forma o las características del autor, porque se va a notar, porque hay autores que generalmente cuando hacen un ensayo son un poco ¿no? Usan un poco de sátira, son un poco irónicos. Entonces, ¿se puede notar eso en el ensayo? Sí, ¿no? Es el tono del autor. Lo usual es que el tema a la problemática no se agote en el ensayo, por su pretensión no es el rigor científico demostrativo. Por ello suele haber ensayos que terminan con interrogantes nuevas que surgieron a partir de los argumentos expuestos. ¿Qué quiere decir? Que el ensayo no tiene que comprobar algo, no tiene que descubrir algo, sino es plantear ciertas características o ciertas interrogantes sobre un tema en especial, ¿no? Al ser el ensayo un medio de expresión con estructura libre, la exposición debe ser en lo posible amena, y esta amenidad debe prevalecer sobre el rigor sistemático, que podría caracterizar a una tesis o una monografía. Quiere decir eso, que como no tiene una estructura dicha, no debe ser pesada la lectura, debe ser una forma que capte la atención del lector, no lineal, sino que no sé, que sea didáctica al hablar del tema, que plantee ciertos puntos de interés de la mayoría de personas no sea, para que sea amena la lectura. Ahora, luego que hemos hablado de los tipos, ¿no? Del texto informativo y hemos hablado sobre qué es el texto informativo, pregúntate tú si es importante el hecho de que sepas esa información, si lo puedes aplicar a tu vida diaria, ¿no? Tu vida cotidiana, ahora que estamos en casa, si es útil, ¿no? Ahora, la actividad que vas a realizar es la siguiente. Vas a hacer en un Word tu propio ensayo. Vas a escoger tu tema de forma libre. Y escuchaste las características que puede ser libre el tema, ¿no? Eso sí, el lenguaje es formal, ¿sí? Ahora, tiene que tener sus 3 partes que tiene un texto académico
que ya lo mencioné, que es la introducción, el cuerpo y el cierre. Recordemos que la introducción siempre va a ser para jalar al lector. ¿De qué voy a hablar? ¿No? Y en el cuerpo voy a desarrollar todos mis interrogantes, mis argumentos. Y en el cierre voy a generar mis conclusiones a través de lo que yo he hablado. ¿Sí? Entonces van a hacer un ensayo de 2 caras. ¿Sí? La presentación todavía es para dentro de 2 semanas. Yo les voy a poner en Curicol la fecha exacta. Deberán hacerlo con la letra Arial 10. ¿Sí? Ustedes escogen el tema libertad. Entonces, los dejo, chicos, hasta una próxima oportunidad. Y ella se cortó ya. Ahí está, listo. Hasta luego, chicos.